La soberana celebra una nueva vuelta al sol consolidando su reinado como uno de los más largos de la historia. Repasamos algunos de los acontecimientos que ha presenciado. Inmersa en la desolación por la reciente muerte de su marido, el duque de Edimburgo, y con ciertas polémicas que han rodeado a su familia en los últimos tiempos todavía coleando, Isabel II celebra una nueva vuelta al sol. La reina de Inglaterra cumple 95 años, 70 de ellos como soberana, en los que ha sido testigo de enormes cambios sociales, políticos y familiares que abarcan de la transición del Imperio Británico a la Commonwealth a la actual pandemia por Isabel II nació a las 2:40 de la madrugada del 21 de abril de 1926 en el 17 de Bruton Street, en Mayfair, Londres, la casa de su abuelo materno. Bautizada como Elizabeth Alexandra Mary of Windsor, es hija mayor del rey Jorge VI y Elizabeth Bowes-Lyon, la reina madre, que por aquel entonces eran duques de York. Llegó al mundo en un momento en el que se sucedían algunas huelgas en su país a raíz de la escasez de recursos que había dejado la Primera Guerra Mundial, si bien fueron acontecimientos aislados que no perturbaron la calma con la que vivió los primeros años de su infancia acompañada de su única hermana, la princesa Margarita, que nació en 1930. La por aquel entonces princesa Isabel ocupaba el tercer lugar en la línea de sucesión, por lo que era muy poco probable que algún día se convirtiera en reina. Su abuelo, el rey Jorge V, ocupaba el trono británico y su tío Eduardo, príncipe de Gales, era el heredero natural de la corona. Sin embargo, en diciembre de 1936 el recién entronizado rey Eduardo VIII dio la sorpresa y abdicó para poder contraer matrimonio con la norteamericana divorciada Wallis Simpson, convirtiendo a su hermano menor en monarca. Este fue el inicio del camino al trono de Isabel II. Cuando apenas tiene 14 años, Isabel II presencia el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es en ese momento cuando realiza su primer discurso oficial a través de la radio para el programa de la BBC Children's Hour, donde se dirige a los niños especialmente. Estamos tratando de hacer todo lo posible para ayudar a nuestros valientes marineros, soldados y pilotos. Sabemos cada uno de nosotros que al final todo estará bien, decía parte de su discurso. Unas palabras que todavía hoy recuerda, como hizo en una conferencia reciente con motivo de la pandemia. Su primera aparición pública tendría lugar 2 años después en una visita en solitario a la Guardia de Granaderos, de la que había sido nombrada coronel jefe. Continuó su educación militar y se formó como conductora y mecánica. Con 18 años se convirtió en una importante figura al servir de nexo entre el resto del Reino Unido y Gales, y sofocar, como recoge en ficciones como The Crown. La entonces princesa Isabel y su hermana Margarita se unieron a las celebraciones en el Día de la Victoria en Europa, tras el final de la guerra. Ambas jóvenes se dispersaron entre la multitud de forma anónima para festejar en las calles de Londres. Todos fuimos simplemente invadidos por una marea de felicidad y alivio, son algunas de las palabras que ha pronunciado cuando le han recordado este hecho. Paralelamente en estos años, durante el reinado de su padre, Jorge VI, se dio la disolución del Imperio Británico. Un proceso que comenzó en la Conferencia Imperial de 1926 y se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial. En 1947, la India británica se convirtió en 2 estados independientes, India y Pakistán, y Jorge VI dejó de ser emperador.
Así, surgió la Mancomunidad de Naciones conocida como la Commonwealth, que reúne a 54 países soberanos independientes y semi-independientes que comparten lazos históricos con el reino, el mismo año que tuvo lugar lo que muchos consideran la gran derrota del reinado de Jorge VI, Isabel contrajo matrimonio con Felipe de Grecia y Dinamarca, del que se enamoró con 13 años. Se casaron el 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster, protagonizando lo que, sin duda, fue un acontecimiento histórico. Justo antes de la boda, el príncipe Felipe fue designado duque de Edimburgo y recibió el tratamiento de Su Alteza Real. La boda, y el matrimonio, no estuvo exenta de polémica dados los orígenes de Felipe y las relaciones que todas sus hermanas habían establecido con nobles alemanes relacionados con los nazis. Algo inaceptable en el contexto de posguerra en el que se encontraba Gran Bretaña, por lo que la Casa Real británica no permitió